tema de fascinación para los más dedicados a las teorías conspiranoicas, es la desclasificación de documentos que se dan eventualmente por los gobiernos del todo el mundo, o también, la búsqueda insaciable de misterios que esporádicamente dan con la aguja en el pajar, encontrando secretos que se creían falsos, pero que, a costas de una confirmación oficial, y teniendo la evidencia suficiente, se puede dar como verídica, aun con todo lo que esto puede significar para el mundo. Es aquí cuando conoceremos algunos de estos documentos que han sido descubiertos, o se han desclasificado al público de forma oficial. Este es, el iceberg de los documentos desclasificados. Mutilación de animales / ganado. A mediados de la década de 1970, los informes sobre mutilaciones de animales dispersas en los estados del oeste y el medio oeste preocuparon a mucha gente. Se pidió al FBI primero que investigara, pero no pudo hacerlo por falta de jurisdicción, excepto cuando dichas mutilaciones se encontraban en tierras indias. Estos archivos consisten principalmente en recortes de prensa y correspondencia relativa a los temas entre 1974 y 1978. El documento reza lo siguiente como su introducción. Durante los pasados 3 años, más de 1500 cabras en 22 estados han sido asesinadas y su sangre drenada, sus órganos de igual forma con una precisión que se puede definir únicamente como la más alta, quirúrgica. Si bien, el documento no menciona factores ya sean de otros animales, seres criptozoológicos o alienígenas, más que en contadas ocasiones, sí que acusa de sospechosos principales a cultos satánicos que usan a estos pobres animales para sacrificios. Existe un apartado acerca de una teoría sobre ovnis que es interesante, del cual les dejaré este extracto. Un incidente que se asocia fuertemente a esto sucedió a mediados de diciembre en 1974, en la granja de Frankenstein, cerca de Minnesota, donde una vaca fue la víctima fatal con síntomas similares a las demás alojadas en este documento, reportándose luces de dudosa procedencia cuando sucedieron los hechos, la noche anterior a este lamentable suceso. Otros aseguran que esto realmente puede deberse a algún animal que desconocemos, pero la pregunta es, ¿qué tipo de criatura es capaz de realizar tales acciones precisas y nada fáciles a un animal en tan poco tiempo? Verás el documento, abajo en la descripción por si gustas leer más a profundidad. Unidad 731. El Escuadrón 731 fue un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos vivos durante la Segunda Guerra Chino-Japonesa en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de algunos de los más horribles crímenes de guerra cometidos en la época moderna. Fue formado con la intención de contrarrestar la influencia político-ideológica de los enemigos y reforzar el sistema de unidad militar. El escuadrón fue camuflado como un módulo de purificación de agua situado en el distrito de Pingfan, al noreste de la ciudad china de Harbin, parte del gobierno títere de Manchukuo. Operó a través de la propaganda política japonesa y como un emblema ideológico de la rama política del ejército llamada PMA. En la primera fase, esta sección actuó en contra de la propaganda comunista, pero extendió sus responsabilidades en otras direcciones, tanto en Japón como en el extranjero. Hasta 10.000 personas, tanto civiles como militares, de origen chino, coreano, mongol y ruso fueron objeto de la experimentación dirigida por el Escuadrón 731. Algunos prisioneros de guerra estadounidenses y europeos igualmente murieron a manos del Escuadrón 731. Aparte de eso, el uso de armas biológicas desarrolladas por el programa de armamento bioquímico del Escuadrón 731, resultó en decenas de miles de muertes en China, posiblemente hasta 200.000 víctimas según algunos cálculos. El motivo de estar tan arriba en este iceberg no es más que el conocimiento popular sobre estos desastrosos actos en contra de la humanidad orquestados por estos monstruos de la ciencia, pero seamos fríos al respecto. Es posible que muchos de los avances médicos de la época fueran logrados a raíz de estos terribles experimentos, y que incluso, hoy día, sigamos disfrutando de los beneficios. Es aquí cuando es posible realizar un debate sobre si el bien justifica los medios. Los actos perpetrados en estos experimentos han sido muchas veces presentados, pero también puedes verlos en formato visual viendo la película Los hombres detrás del sol.
Lo peor de todo esto, es que muchos de los científicos implicados en el Escuadrón 731 continuaron con sus prominentes carreras en política, educación, negocios y medicina. Algunos fueron arrestados por las fuerzas soviéticas y procesados en los juicios sobre crímenes de guerra de Khabarovsk. Otros que se rindieron a los estadounidenses y recibieron amnistía a cambio del acceso a la información que habían recopilado con las manos llenas de sangre. Gatito acústico. La Operación Gatito Acústico fue un proyecto ideado por la Agencia Central de Inteligencia durante el transcurso de la Guerra Fría, consistente en usar gatos para interceptar conversaciones potencialmente peligrosas. Para conseguir convertir al felino en un animal apto para interceptar conversaciones con la mayor eficacia posible, era necesario manipular su anatomía mediante la cirugía, de forma que se le pudiese implantar un micrófono en su canal auditivo y una antena por medio de la cola. Sin embargo, en las primeras pruebas que se realizaron se observó que el gato se distraía con frecuencia buscando algo de lo que poder alimentarse, por lo que los científicos embarcados en el proyecto sometieron a una nueva intervención quirúrgica al animal para anularle la sensación del hambre. Además, el animal tuvo que ser convenientemente adiestrado para que obedeciese y pudiese llevar a cabo las misiones encargadas con la máxima precisión posible. La duración del proyecto abarcó 5 años, desde 1961 hasta 1966, durante los cuales el gato fue convenientemente amaestrado y sometido a las intervenciones quirúrgicas necesarias para dotarlo de los artilugios que pudiesen captar las conversaciones. La operación, se estima, fue financiada con $20 millones. La puesta en acción de este novedoso proyecto se produjo en el año 1966, cuando el gato que había sido manipulado y adiestrado durante 5 años fue liberado en las proximidades de la embajada soviética en Wisconsin Avenue, en Washington, con el objetivo de que se aproximase hasta un parque localizado en las inmediaciones del edificio en el que se iban a reunir, durante el almuerzo, un par de espías de la URSS. La misión encomendada al felino consistía en aproximarse lo suficiente para que el micrófono que llevaba implantado pudiese registrar las conversaciones mantenidas entre los agentes extranjeros. Ya te imaginarás la cara que pusieron todos cuando, de repente, después de 5 años y $20 millones destinados al tan excéntrico proyecto, el animal fue arrollado por un taxi a los pocos minutos de ser soltado, muriendo de forma instantánea. El proyecto fue cancelado inmediatamente, y el documento se guardó bajo la leyenda: nuestro proyecto no fue viable, por causas extraoficiales. Bomba gay. Bomba gay es el nombre informal usado para denominar a un proyecto de arma química teórica no letal, que un laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos especuló producir. En 1994 el laboratorio Brigden Ohio realizó una propuesta de 3 páginas con una serie de posibles armas químicas no letales, que terminaría en manos del Sunsine Project, incluidas notas al margen y erratas, gracias a una petición de documentos oficiales basada en el Freedom of Information Act. En una frase del documento se sugiere que un afrodisíaco fuerte podría ser lanzado sobre tropas enemigas, teóricamente, con una sustancia que produjera comportamientos homosexuales. El arma afrodisíaca fue descrita como desagradable pero completamente no letal. En la sección Nuevos descubrimientos necesarios, el documento implícitamente reconoce que no existían, ni existen, productos químicos de ese tipo. El documento también incluye otras ideas no convencionales, como rociar a las tropas enemigas con feromonas de abejas y luego esconder muchas colmenas en el área de combate. También incluye un manual de cómo atacar a enemigos que estén haciendo el amor entre el mismo sexo, en medio del campo de combate. Experimentos rusos. Durante el tenso período de la Guerra Fría, el gobierno de Estados Unidos trató de desplegar una nueva y potente arma contra la Unión Soviética: la lectura de la mente. En un proyecto altamente clasificado llevado a cabo primero en un laboratorio de investigación de California en la década de 1970, y más tarde en una base del ejército en Maryland, la CIA, el ejército y la Agencia de Inteligencia de Defensa reclutaron a hombres y mujeres que decían tener poderes de percepción extrasensorial, PES, para ayudar a descubrir secretos de inteligencia militar y doméstica. En 2017, la CIA desclasificó unos 12 millones de páginas de registros que revelaban detalles hasta entonces desconocidos sobre el programa, que acabaría conociéndose como Proyecto Stargate.
Cuando el programa se cerró en 1995, los psíquicos conocidos como visores remotos habían participado en una amplia gama de operaciones, desde la localización de rehenes secuestrados por grupos terroristas islámicos hasta el rastreo de los caminos de criminales fugitivos dentro de Estados Unidos. Las raíces del proyecto Stargate se remontan a 1972, cuando un informe clasificado causó sensación en las comunidades militar y de inteligencia de Estados Unidos al afirmar que la Unión Soviética estaba invirtiendo dinero en la investigación de la percepción extrasensorial y la psicoquinesis, la capacidad de mover objetos con la mente, con fines de espionaje. En respuesta, la CIA comenzó a financiar su propia investigación de alto secreto, con sede en el Instituto de Investigación de Stanford en Menlo Park, California. En un memorando, los agentes de la CIA describieron en 1991 a 2 científicos rusos que estaban realizando experimentos sobre la percepción extrasensorial, conocida como PES, que es la capacidad de obtener información o influir en los objetos físicos, utilizando solo la mente. La nota decía que uno de los científicos rusos había perfeccionado sus métodos. Esto detalla las extrañas investigaciones de 2 científicos soviéticos que realizaron experimentos de percepción extrasensorial en la década de 1980. Uno de ellos, Konstantin Buteiko, fue descrito como alguien que había perfeccionado su método de percepción extrasensorial realizando experimentos en los que colocaba a un voluntario en el centro de una habitación que tenía 2 espejos cóncavos en lados opuestos. El documento señalaba que los investigadores creían que los espejos concentraban la energía psíquica. MK-Ultra. El proyecto MK-Ultra es el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. El programa se inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y descontinuado oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. MK-Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como LSD y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura, y abusos verbales y sexuales. Existen muchos documentos que ya han hablado sobre esto, incluso yo he destinado su espacio reservado en mi canal, es por su amplio conocimiento que se encuentra aquí, pero, si te pones a pensar, sus implicaciones y que haya sido desclasificado nos ponen a pensar. ¿Qué habrán descubierto con todo esto? ¿Realmente fracasaron? Experimento con conejos. Los conejos han sido empleados, malamente, en múltiples experimentos que los han llevado a sufrir demasiado. Lamentablemente, esta no fue la excepción. A principios de la década de 1970, la Unión Soviética y Estados Unidos se enzarzaron en un juego del gato y el ratón relacionado con los submarinos nucleares. Los submarinos equipados con misiles nucleares eran difíciles de detectar cuando merodeaban por las profundidades marinas, lo que los convertía en un arma potente. Pero no había una buena manera de indicar a los submarinos en las profundidades que debían lanzar sus misiles. Y salir a la superficie periódicamente para recibir comunicaciones los haría vulnerables a la detección y al ataque. La idea de que los soviéticos estaban invirtiendo dinero en parapsicología se convirtió rápidamente en una justificación que se reforzó a sí misma para que los estadounidenses hicieran lo mismo. Según Psychic Discoveries, una teoría de la parapsicología que los soviéticos estaban probando implicaba un vínculo emocional proyectado entre un recién nacido y su madre, que permitía a la madre sentir la muerte de su hijo incluso a larga distancia. Dado que matar a un niño humano recién nacido no era realmente una opción, recurrieron a experimentar con conejos bebés y sus madres. El experimento era tan espantoso como parecía. Se mataba a un conejo bebé fuera de la vista y del oído de su madre, mientras los científicos observaban a la madre en una sala de laboratorio separada para ver si reaccionaba.
Los soviéticos afirmaron que el experimento funcionaba y que podía utilizarse para comunicarse con los submarinos, aunque nunca llegaron a establecer el protocolo de cómo se llevaría a cabo. Se supone que se mantendría un conejo madre a bordo del submarino, con un submarinista asignado para vigilarlo en busca de señales de peligro. La idea no era que una coneja madre demasiado excitada provocara un intercambio nuclear, sino que esa señal podría usarse, como dijo Lukasik, como un timbre para los soviéticos. Sería una señal para que el submarino saliera a la superficie y recibiera un mensaje más detallado, como la orden de lanzar sus misiles nucleares. Sin comentarios. En paz descansen los pobres gazapos que fueron víctima de la idiotez humana. El Proyecto Pluto. El Proyecto Pluto era un programa del gobierno de Estados Unidos para desarrollar motores Ramjet de propulsión nuclear para su uso en misiles de crucero. El uso propuesto para los Ramjets de propulsión nuclear sería para impulsar un misil de crucero, llamado SLAM, por Supersonic Low Altitude Missile, misil supersónico de baja altitud. Para alcanzar la velocidad del Ramjet, se lanzaría desde tierra con un grupo de cohetes convencionales. Una vez que alcanzara la altitud de crucero y se alejara de las zonas pobladas, el reactor nuclear pasaría a ser crítico. Como la energía nuclear le daba un alcance casi ilimitado, el misil podría navegar en círculos sobre el océano hasta que se le ordenara bajar a cubierta para su carrera supersónica hacia objetivos en la Unión Soviética. El SLAM, tal como se propuso, llevaría una carga útil de muchas armas nucleares que se lanzarían sobre múltiples objetivos, convirtiendo el misil de crucero en un bombardero no tripulado. Después de entregar todas sus ojivas, el misil podría pasar semanas sobrevolando zonas pobladas a baja altura, causando enormes daños en el suelo con su onda expansiva y su lluvia radiactiva. Cuando finalmente perdiera la potencia suficiente para volar y se estrellara, el motor tendría muchas posibilidades de arrojar una radiación mortal durante meses. Aunque esto suene bastante terrorífico, lamento informar que, actualmente, existen armas peores, como los sistemas automatizados de lanzamiento intercontinental, solo que, mucho más directos en sí. Proyecto Sunshine. El Proyecto Sunshine fue engendrado en base a algo que fascinó mucho al ser humano desde su descubrimiento y empleación en las bombas nucleares lanzadas en Japón, y como verás más adelante en el top, no será el único de esta naturaleza. El tejido de los jóvenes muertos y el recién nacido fue más buscado por los científicos, ya que querían ver los efectos en los huesos jóvenes con material radiactivo. Pero también las víctimas de la radiación, residentes de sitios de prueba nuclear, los pacientes con cáncer en la etapa terminal y personas sin hogar ni siquiera eran objetos populares de investigación después de su muerte. Un total 9.000 las muestras de tejido humano fueron examinados por investigadores estadounidenses bajo este inofensivo nombre código Proyecto Sunshine. Usaron principalmente estroncio, 90, examinado en los cuerpos de personas fallecidas. Pulmón, hígado, corazón, riñones, los ganglios linfáticos, testículos, estómago, colon, incluso el cerebro. El proyecto inició en el apogeo de los ensayos nucleares con el fin de indagar en los efectos que tendría la radiación en cuerpos humanos, como un niño explorando en los horrores que su nuevo invento tenía por ofrecer. Sin embargo, un problema importante fue el estricto secreto del proyecto y su contenido. Así los investigadores, así como nunca pidieron a los familiares de los muertos después de un consentimiento o un anticipado, antes de que se examinaron las partes del cuerpo en sus niveles de radiación. El tercer país. El experimento del tercer país fue un experimento llevado a cabo por el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore a partir de mayo de 1964 que pretendía evaluar el riesgo de proliferación nuclear. El experimento consistía en pagar a 3 jóvenes físicos recién doctorados, aunque sin experiencia previa en armamento, para que desarrollaran un diseño de arma nuclear que funcionara utilizando únicamente información no clasificada y con un apoyo computacional y técnico básico. El objetivo de los participantes debería ser diseñar un explosivo con un rendimiento militarmente significativo, decía el informe sobre el experimento. Un contexto de trabajo para el experimento podría ser que se pidiera a los participantes que diseñaran un explosivo nuclear que, si se construyera en pequeñas cantidades, diera a una pequeña nación un efecto significativo en sus relaciones exteriores. El experimento terminó el 10 de abril de 1967, después de solo 3 años.
Según una versión desclasificada del resumen, muy redactada, al parecer los expertos en armamento del laboratorio consideraron que el equipo había presentado un diseño creíble para el arma nuclear de estilo de implosión, técnicamente más difícil. Es probable que hubieran sido capaces de diseñar un arma combinada más sencilla incluso con mayor rapidez, aunque en ese caso el factor limitante para desarrollar un arma de este tipo no suele ser la dificultad del diseño, sino la obtención de material, uranio enriquecido. El término NTH Country se refiere al objetivo de evaluar la dificultad de desarrollar el diseño básico de las armas. De nuevo, no es lo mismo que el desarrollo de las armas en sí, para cualquier país potencial con una infraestructura técnica relativamente pequeña. Si Estados Unidos fuera el primer país en desarrollar armas nucleares, y la URSS el segundo, y así sucesivamente, ¿cuál sería el tercer país en lograrlo? Tan solo con un poco de uranio, el infierno en la Tierra puede presentarse, en forma de terrorismo. Starfish Prime. Las potencias nucleares han llevado a cabo unos 2000 ensayos con armas atómicas. Contaminaron océanos, la atmósfera y el planeta y provocaron enfermedades como cáncer. Pero Estados Unidos fue más lejos y se atrevió a realizar un ensayo nuclear en el espacio. Starfish Prime. Estados Unidos quiso alterar el halen, el anillo natural de radiación que el planeta genera cuando su campo magnético frena el viento solar, a fin de averiguar si podría frenar a los misiles soviéticos. Para ello, Washington se atrevió a detonar una cabeza termonuclear de 1,44 megatones en la órbita baja de la Tierra. Un 9 de julio de 1962 se ejecutaba el ensayo Starfish Prime. Durante 5 años, la bomba alteró el campo magnético de la Tierra, pues ensanchó el cinturón Van Allen, tal como idearon los planificadores militares y científicos. La explosión se produjo a 400 kilómetros de altura y a una distancia de 31 kilómetros de la isla Johnston, a cientos de kilómetros al oeste de Hawái. Fue tan inmensa la detonación que, durante 7 minutos, el cielo lució una especie de aurora artificial, de color rojo, que fue visible desde Hawái, Tonga y Samoa. La explosión creó un pulso electromagnético que dañó las luces de la calle en la isla de Oahu, a 1300 kilómetros de distancia. Starfish Prime tuvo una potencia tan devastadora que jamás se volvió a usar una cabeza termonuclear tan poderosa en el espacio. Dañó teléfonos, sistemas eléctricos, satélites e incluso se llegó a temer que afecte al proyecto de la futura llegada del hombre a la Luna, el programa Apolo. Durante varios días se observaron distorsiones en la atmósfera causadas por la acumulación de restos de litio y otros compuestos. La detonación de la cabeza termonuclear también creó ingentes cantidades de rayos X y rayos gamma, así como de iones, electrones y otras partículas subatómicas. Para ser más precisos, en Hawái hubo cortes de luz y se perdió la conexión telefónica. Los aviones presentaron problemas eléctricos y se perdieron conexiones por radio. Y se presentó una situación imprevista. El pulso electromagnético fue capaz de dañar al menos un satélite estadounidense, lo que demostró el potencial de estas armas para dejar ciego al enemigo en el espacio. Los estrategas de Estados Unidos pretendían averiguar si una explosión en la órbita baja de la Tierra podría expandir el cinturón de Van Allen y crear una barrera de radiación capaz de incapacitar los misiles intercontinentales soviéticos. Arma paro cardíaco. Mary Embree, que comenzó su carrera en la CIA como secretaria en la División de Vigilancia de Audio antes de ser promovida al Departamento de Servicios Técnicos, dice que se le pidió que investigara un veneno que indujera un ataque al corazón en su víctima pero que fuera indetectable en una autopsia. La investigación de Embree condujo al desarrollo de un arma de alto secreto conocida como arma de ataque al corazón. Consistía en congelar la toxina del marisco mezclada con agua para formar un dardo congelado que luego se dispararía desde la pistola de infarto. Una vez dentro del cuerpo, el veneno se disolvería en el torrente sanguíneo de la persona y provocaría un ataque al corazón. En 1975, el director de la CIA, William Colby, presentó el arma en una audiencia del Comité Church, presidido por el senador Frank Church. El arma de infarto era una pistola con una mira fijada en la parte superior, tenía una batería en el mango y utilizaba electricidad para disparar un dardo. Colby dijo al comité que el arma era capaz de disparar un dardo que podía entrar en el cuerpo sin percepción. La única forma de saber que la persona había sido disparada por el arma, era la presencia de un pequeño punto rojo en el punto de entrada. Colby también afirmó que el veneno no aparecería en la autopsia. Por lo tanto, la causa oficial de la muerte se consideraría un ataque al corazón. El arma fue desarrollada para permitir a la CIA cometer asesinatos que nunca podrían ser rastreados hasta ellos.
El hombre de las toallas. Pedro Albizu Campos fue un político y líder independentista puertorriqueño. Fue la figura más relevante en la lucha por la independencia de Puerto Rico durante el siglo XX. Se le conocía como el Maestro, Don Pedro y el último libertador de América. El 30 de octubre de 1950 se produjo el Grito de Jayuya, que incluyó un atentado al presidente Harry Truman, del cual Albizu fue considerado responsable. Él y otros líderes fueron encarcelados de nuevo, pero esta vez en Puerto Rico. En 1953 el gobernador de la isla, Luis Muñoz Marín, indultó a Albizu. En 1954 ocurrió un atentado a la Cámara de los Representantes de Estados Unidos y se revocó el indulto. En la cárcel, la salud de Albizu Campos se deterioró. Se comenzó a especular sobre su salud mental y en 1956 sufrió un derrame cerebral en prisión, siendo trasladado al Hospital Presbiteriano de San Juan de Puerto Rico, donde permaneció ingresado bajo una fuerte vigilancia policial. Albizu Campos afirmaba que fue objeto de experimentos con radiación durante su presidio. Con una inteligencia que es de admirar, comenzó a ponerse toallas húmedas por el cuerpo, con el fin de mitigar los efectos de la radiación sobre él. Por el cual fue conocido como el hombre de las toallas. Algunos funcionarios sugirieron que Albizu estaba loco, aunque muchos médicos lo examinaron y encontraron síntomas de radiación. El doctor Orlando Damuy, presidente de la Asociación de Cáncer de Cuba, viajó a Puerto Rico para examinar a Albizu. Las quemaduras en su cuerpo, según dijo el doctor Damuy, se debían a la intensa radiación a la que había sido expuesto. Albizu Campos no recibió ninguna atención médica durante 5 días. El 15 de noviembre de 1964, Albizu fue indultado de nuevo por Muñoz Marín, lo cual levantó serias críticas en los sectores contrarios a la independencia. Finalmente, Pedro Albizu Campos falleció el 21 de abril de 1965. Fue enterrado en el cementerio Santa María Magdalena de Paxis. Su entierro fue uno de los más concurridos que se han celebrado en toda la historia de Puerto Rico, 75.000 personas. En 1994, bajo la administración del presidente Bill Clinton, el Departamento de Energía reveló que llevó a cabo experimentos con radiación en seres humanos. Estos experimentos se llevaron a cabo sin el consentimiento de los prisioneros, durante las décadas de 1950 a 1970. Se alega que Pedro Albizu Campos fue una de las víctimas de este experimento. Accidente remediable. El 28 de enero, se celebraron 34 años del accidente sufrido por el transbordador espacial Challenger, que se desintegró 73 segundos después del lanzamiento, acabando con la vida de sus 7 tripulantes. Durante el lanzamiento, debido al desprendimiento de un trozo de espuma de aislamiento, se generó una perforación en el ala izquierda del orbitador. Después de una misión de 16 días, al reingresar a la atmósfera, entraron gases calientes por el orificio que destruyeron la estructura interna del ala, haciendo que la nave se volviera inestable y provocando la posterior destrucción del transbordador. Después del accidente del Challenger, la Comisión Presidencial de Investigación, Comisión Rogers, realizó un análisis exhaustivo del accidente, determinando que las juntas tóricas mal ajustadas en los cohetes aceleradores sólidos, SRB, de sus siglas en inglés, combinado con la baja temperatura ambiental antes del lanzamiento, precipitaron la deflagración. Asimismo, descubrieron que, desde 1977, los ingenieros de la NASA estaban al corriente del problema de las juntas tóricas y de que podía tener consecuencias catastróficas. Eso condujo a la Comisión Rogers a concluir que la tragedia del Challenger fue un accidente arraigado en la historia. Y todavía la gente se preguntaba por qué SpaceX retrasó el lanzamiento de su cohete por un día. Tecnología desconocida. Existen algunos secretos que han permanecido ocultos. En esta ocasión, te presentaré algo que es real. A principios de este año se concedieron a la Armada de Estados Unidos varias patentes de tecnología que permitiría a los aviones ignorar la fricción y la inercia mientras son impulsados por un superconductor a temperatura ambiente. Las implicaciones de esta patente son enormes, ya que no solo revolucionaría por completo los viajes aéreos, sino que también abriría nuevas y aterradoras posibilidades para los vuelos espaciales. Una patente no confirma en absoluto la existencia de dicha tecnología, pero la Marina estadounidense debe considerarla lo suficientemente viable en el futuro como para patentarla ahora. Dicho esto, todas las patentes expiran a mediados de 2030. Tómenlo como quieran.
La sección más emocionante de una de las patentes. Es posible imaginar una nave híbrida aeroespacial submarina, AUC, que debido a los mecanismos físicos habilitados con el dispositivo de reducción de masa inercial, puede funcionar como una nave sumergible capaz de alcanzar velocidades extremas bajo el agua, falta de fricción en la piel del agua, y capacidades de sigilo mejoradas, dispersión no lineal de las señales de radiofrecuencia y sonar. Esta nave híbrida se movería con gran facilidad a través de los medios aire-espacio-agua, al estar encerrada en una burbuja-vapor de plasma al vacío, debido a los efectos acoplados de la repulsión de las partículas aire-agua inducida por el campo EM y la polarización de la energía del vacío. Quiero recordar que, para hacer una patente, es necesario que ésta funcione. A esto se le puede añadir lo siguiente. Marauder es, o era, un proyecto de investigación del gobierno de los Estados Unidos. Es un acrónimo de anillo magnético acelerado para lograr energía dirigida ultra alta irradiación. Se documentó por primera vez el 1 de agosto de 1993. El objetivo parece ser disparar un toroide de 1 metro de diámetro de plasma contenido magnéticamente. Los toroides se comportan de manera similar a los reactores de plasma Speromac. El proyecto de 1993 parecía estar en los primeros estados experimentales. El arma fue capaz de producir anillos de plasma y bolas de rayos que explotan con efectos devastadores cuando alcanzan su objetivo. El éxito inicial del proyecto lo llevó a ser clasificado y no hay más datos disponibles de cómo se desarrolló después de 1993. Como en el caso de los rayos, el diminuto núcleo caliente del toroide estaría rodeado por una bola brillante de aire excitado. Al chocar con un objetivo sólido, los toroides producían un choque mecánico y térmico extremo y un pulso de radiación electromagnética. Estos torpedos de iones serían muy eficaces contra misiles y aviones. También serían útiles para destruir los centros de mando y control, ya que el pulso electromagnético desordena o destruye los equipos electrónicos, como los ordenadores. Esta tecnología, que se mostró prometedora en sus inicios, parece haber desaparecido. Es posible que la idea simplemente no se haya llevado a cabo. También es posible que haya desaparecido en la oscuridad y que ahora sea lo suficientemente importante como para mantenerla en secreto, como ocurrió con el Stealth en la década de 1970. Si este es el caso, nadie sabe hasta dónde han llegado estas ideas. Nivel 4. Kennedy y la verdad. Existen varias teorías sobre el asesinato del presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Estas teorías se crearon poco tiempo después de la muerte de Kennedy, y han continuado surgiendo desde entonces. Cuando se intenta profundizar sobre este tema, aparece como gran obstáculo la enorme cantidad de información falsa que hay disponible. Muchas de estas teorías proponen una conspiración, que envolvería a organizaciones tales como el Sistema de Reserva Federal, la Agencia Central de Inteligencia, la KGB, la mafia, al director de la Oficina Federal de Investigación, Edgar Hoover, al vicepresidente Lyndon B. Johnson y Richard Nixon, entre muchos otros. Hace casi 20 años, Menninger expuso la teoría en Mortal Error. El disparo que mató a JFK, un libro basado en el trabajo de Howard Donau, un experto en armas de fuego de Baltimore que en 1967 empezó a investigar las pruebas balísticas y forenses y llegó a la conclusión de que IK era el escurridizo segundo tirador cuyo fuego amigo desde la calle mató a Kennedy. A lo largo de casi un cuarto de siglo, Donau habría estudiado a fondo montones de pruebas, incluyendo la ubicación y el diámetro de las heridas de entrada y salida en el cráneo de Kennedy, la trayectoria y el impacto explosivo de la bala fatal, y un pequeño puñado de testimonios de testigos que olieron el humo del arma cerca de la caravana. Y en casi todos los frentes, según Menninger, la evidencia apuntaba directamente a IK y a un trabajo interno inadvertido. Ningún testigo ocular ha declarado haber visto a IK disparar accidentalmente y el agente del servicio secreto negó haber disparado su arma. Y ninguna de las otras 7 personas que viajaban en el vehículo de seguimiento, 5 agentes del servicio secreto y 2 ayudantes presidenciales, informó de que una bala pasó silbando por sus cabezas. Una teoría revela que el vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, acosado por las investigaciones respecto a su participación en escándalos de alto nivel, decide organizar un atentado contra el presidente John F. Kennedy para asumir la presidencia y evitar la cárcel o ser destituido, proceso de destitución.
El ataque lo harían dos ex convictos de su confianza, que dispararían a Kennedy de frente y por detrás, lo que confirman muchas filmaciones, especialmente la película de Zapruder, usando el TSBD para realizar disparos al aire, para que se creyese que a ese lugar provenían los disparos, y desviar las sospechas de otros lugares, como el montículo de hierba. Existen muchos libros que hablan al respecto, dando teorías y teorías que parecen rivalizar la una con la otra. Lo cierto es que existen demasiadas dudas respecto al suceso que incluso hoy en día son difíciles de rebatir. Ataque bioterrorista. Darkwinter se centró en evaluar las deficiencias de una respuesta nacional de emergencia durante el uso de un arma biológica contra la población estadounidense. El ejercicio tenía como único objetivo establecer medidas preventivas y estrategias de respuesta aumentando la concienciación gubernamental y pública sobre la magnitud y el potencial de dicha amenaza que suponen las armas biológicas. El escenario simulado de Darkwinter implicaba un ataque localizado de viruela en Oklahoma City. La simulación se diseñó para que se saliera de control. Esto crearía una contingencia en la que el Consejo de Seguridad Nacional se esfuerza por determinar tanto el origen del ataque como por ocuparse de contener la propagación del virus. Al no poder seguir el ritmo de propagación de la enfermedad, surge una nueva contingencia catastrófica en la que las víctimas civiles masivas desbordarían la capacidad de respuesta de emergencia de Estados Unidos. Las contingencias catastróficas que provocarían la pérdida masiva de vidas civiles se utilizaron para explotar las debilidades de la infraestructura sanitaria estadounidense y su incapacidad para hacer frente a una amenaza de este tipo. Las contingencias también pretendían abordar el pánico generalizado que surgiría y que daría lugar a una ruptura social masiva y a la violencia de las masas. Entre las contingencias también se incluirían las numerosas dificultades a las que se enfrentarían los medios de comunicación a la hora de proporcionar a los ciudadanos estadounidenses la información necesaria sobre los procedimientos de seguridad. Quizás lo más interesante de todo esto son los siguientes resultados. Las estructuras y capacidades organizativas actuales no son adecuadas para la gestión de un ataque de guerra biológica. Darkwinter reveló que existen importantes líneas de falla entre los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y local, entre el gobierno y el sector privado, entre diferentes instituciones y agencias, y dentro del sector público y privado. Los dirigentes no están familiarizados con el carácter de los ataques bioterroristas, las opciones políticas disponibles y sus consecuencias. Las prioridades federales y estatales pueden ser poco claras, diferir o entrar en conflicto. Las autoridades pueden ser inciertas y pueden surgir problemas constitucionales. Los sistemas sanitarios y de salud pública de Estados Unidos o las industrias farmacéuticas y de vacunas no tienen capacidad de reacción. El ejercicio se diseñó para simular un suceso repentino e inesperado de guerra biológica para el que el sistema sanitario de Estados Unidos no estaba preparado. En ausencia de una preparación suficiente, Darkwinter reveló que la falta de vacunas o fármacos suficientes para evitar la propagación de la enfermedad limitaba gravemente las opciones de gestión. El trato con los medios de comunicación será un importante reto inmediato para todos los niveles de gobierno. Darkwinter reveló que la gestión de la información y la comunicación, por ejemplo, el trato eficaz con la prensa, la comunicación con los ciudadanos, el mantenimiento de los flujos de información necesarios para el mando y el control en todos los niveles institucionales, será un elemento crítico en la gestión de la crisis/consecuencias. Por ejemplo, a los participantes les preocupaba que no fuera posible imponer por la fuerza la vacunación o las restricciones de viaje a grandes grupos de población sin su cooperación general. OVNIs oficiales. Todos los archivos desclasificados relacionados con fenómenos aéreos no identificados están ahora disponibles en Internet desde la web de Black Bowl, que enumera en más de 2,2 millones de páginas, informes de ovnis y todo lo relacionado con ellos. Todo esto ocurre gracias a que, dentro del proyecto de ley de gastos del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba la Ley de Autorización de Inteligencia para 2021, en la que, escondida en las profundidades de la misma, podíamos identificar una cláusula que exige que los jefes de inteligencia presenten un informe a los comités de inteligencia y servicios armados del Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados, dentro de los 180 días siguientes.
También se les pedía que identificasen posibles amenazas aeroespaciales u otras amenazas planteadas por los fenómenos aéreos no identificados a la seguridad nacional, y una evaluación de si esta actividad de fenómenos aéreos no identificados puede atribuirse a uno o más adversarios extranjeros. En este conglomerado recién desclasificado podemos encontrar cientos de documentos en formato PDF. Algunos de estos informes se remontan a la década de 1980. Según la CIA, este archivo de documentos contiene una lista exhaustiva de todo lo que la agencia estadounidense tiene sobre el tema. Entre estos documentos, se puede dar una conclusión. Oficialmente, al menos 44 casos fueron recopilados con enorme detalle, tanto con escáner, visualmente, y todo el equipo que el ser humano tiene disponible, sin obtener rastro alguno del origen del objeto que se descubrió. Y concluye, además, que estos objetos solo pudieron ser vistos y corroborados en bases militares de alta tecnología, y no descarta en ningún momento que pudiesen existir más, solo que nuestra tecnología actual no es capaz de captarlos. Abajo verás el enlace a los documentos, si te interesan verlos. Experimentos con ciudadanos. En los años 40 y durante 8 años, en una escuela de Massachusetts para discapacitados, se alimentó a 73 niños con isótopos radiactivos mezclados con papilla de avena para estudiar la forma en que digerían tan energéticos nutrientes. 40 años más tarde, la periodista Eileen Wilson encontraba cerca de la base aérea de Nuevo México, los cadáveres de varios perros radiactivos. Elmer Allen era un camarero que trabajaba en los ferrocarriles de San Francisco en los años 40. Una mañana cualquiera tuvo un accidente laboral en un tren a Chicago que le provocó una pequeña herida en la pierna, acabando en el hospital público. A los 3 días le diagnosticaron un sorprendente sarcoma osteogénico y le dijeron que había que amputar. A la vez le inyectaron plutonio 239 en un muslo. Era 18 de julio de 1947. Él siempre sospechó de aquella maniobra extraña, pero todos los galenos estaban compinchados y organizados en una red secreta de información gubernamental. Su médico de cabecera le diagnosticó una esquizofrenia paranoide al mismo tiempo que enviaba puntualmente muestras de tejido de su pierna al Laboratorio Nacional de Energía de Argonne. El seguimiento de Elmer y sus horribles dolores duró hasta los años 70. Murió en 1991 sin conocer la verdad de su historia. En una clínica de Tennessee, 829 embarazadas fueron tratadas con hierro radiactivo como parte de un seguimiento a su gestación. A modo de cóctel vitamínico fueron engañadas y envenenadas durante 9 meses. La idea era comprobar cuánto tiempo y de qué forma se transmitía y traspasaba a la placenta los isótopos de plutonio radiactivo hasta llegar al feto. El resultado fueron decenas de abortos, malformaciones y enfermedades cancerígenas. Algunos de los hijos desarrollaron cánceres hasta en edad adolescente. El seguimiento se hizo durante 20 años. Ninguno de los cientos de médicos, enfermeras y funcionarios implicados en el proceso denunciaron nada en 2 décadas. Increíble. Nunca se inyectaban grandes cantidades de plutonio. Unas milésimas de gramo bastaban. Se conocían por accidentes y otros experimentos los efectos de las altas exposiciones a corto plazo. Se buscaba descifrar el comportamiento del cuerpo humano a bajas cantidades. Se inyectaba cantidad conocida y luego, mediante seguimiento, se medía las cantidades eliminadas por orina o vía fecal. Algunas veces se inventaban operaciones para biopsiar órganos internos de pacientes supuestamente enfermo y controlar su depósito en los tejidos. Decenas de presos de la cárcel estatal de Oregón fueron irradiados en los testículos con rayos gamma en los años 60. Se aprovechaba los beneficios para con los voluntarios en cierto tipo de operaciones y estudios estadísticos, como vasectomías programadas, para colar las pruebas y blindarse con un dudoso consentimiento informado. El experimento venía directamente recomendado por la NASA. Querían conocer los efectos de la radiación ionizante en los astronautas y sus órganos más expuestos. Los testículos, además, permitían evaluar la dosimetría y el efecto sin tener que irradiar el resto del cuerpo. Uno de los casos más disparatados llegó de la mano de Simeon Shaw, un niño australiano que viajó en abril de 1946 hasta Estados Unidos subvencionado por la propaganda belicista americana para tratarse con la generosa y estimable ayuda aliada a una grave enfermedad. Mientras los medios se pavoneaban del altruismo desinteresado del país de las oportunidades, el niño recibió una inyección de plutonio a la par de su fútil tratamiento. Murió a los pocos meses de regresar a su país.
todos los informes culminaron en The Plutonium Files, y que obligó al 42º presidente de los Estados Unidos a crear una comisión que desclasificase todos y cada uno de los informes de los experimentos y a redactar un discurso de disculpa y descargo que leyó al pueblo estadounidense durante la tarde del 3 de octubre de 1995. Casi nadie se acuerda de aquel alegato. Coincidió curiosamente, o no, con una de las jornadas más intensas del mediático juicio al cara dura de O.J. Simpson. La Operación Mockingbird. La Operación Mockingbird es un supuesto programa de gran escala de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos que comenzó en los primeros años de la Guerra Fría y que intentaba manipular los medios de comunicación con fines propagandísticos. Según la autora Deborah Davis, la Operación Mockingbird reclutó a destacados periodistas estadounidenses en una red de propaganda e influyó en las operaciones de los grupos de fachada. El apoyo de la CIA a los grupos de fachada quedó al descubierto cuando un artículo de la revista Ramparts de 1967 informó de que la Asociación Nacional de Estudiantes recibía financiación de la CIA. En 1975, las investigaciones del Comité Church del Congreso revelaron las conexiones de la agencia con periodistas y grupos cívicos. En los primeros años de la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos se esforzó por utilizar los medios de comunicación de masas para influir en la opinión pública a nivel internacional. Después de que el Comité Watergate del Senado de los Estados Unidos en 1973 descubrió los abusos de vigilancia doméstica dirigidos por el Poder Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos y The New York Times en 1974 publicó un artículo de Seymour Hersh afirmando que la CIA había violado su estatuto al espiar a activistas pacifistas, exfuncionarios de la CIA y algunos legisladores pidieron una investigación del Congreso que se conoció como el Comité Church. Como curiosidad, los partidarios de la teoría de conspiración QAnon han utilizado el término Operation Mockingbird para referirse a los medios estadounidenses que difunden lo que los partidarios consideran fake news. Nivel 5. Ellos lo saben todo. PRISM es el nombre que recibe un programa clandestino de vigilancia electrónica operado por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, NSA, para la recogida masiva de comunicaciones procedentes de al menos 9 grandes compañías estadounidenses de Internet. Este programa secreto, filtrado a la opinión pública en 2013, fue puesto en marcha en 2007, en el marco de la expansión de los servicios de inteligencia de Estados Unidos iniciada en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre y el comienzo de la guerra contra el terrorismo. También aplica a Europa, esta herramienta de monitoración está implementada en Android y Apple. Con su uso es posible acceder al contenido de teléfonos de forma remota, micrófono, cámara y localización sin necesidad de instalar nada. Por ejemplo, en Android está implementada la puerta trasera en el kernel y el socket de salida es el 443. Además, permite visualizar el escritorio del dispositivo móvil de forma remota ya que hace capturas continuas. Aparentemente no ves nada ya que está implementado en el propio sistema. Incluso con uso de VPN es bastante complejo mitigar la puerta trasera. El catálogo ANT, o catálogo TAO, es un documento clasificado redactado en 2008-2009 por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que fue publicado por la revista de noticias alemana Der Spiegel en diciembre de 2013. Contiene 50 páginas de imágenes, de las cuales 49 se hicieron públicas, diagramas y descripciones de herramientas para diversos tipos de hackeos que están a disposición de la Unidad de Operaciones de Acceso a Medida y que están dirigidas en su mayoría a dispositivos fabricados por empresas de Estados Unidos como Apple Incorporated, Cisco Systems y Dell. Se cree que la fuente es alguien diferente a Edward Snowden, responsable en gran medida de la mayoría de las revelaciones de vigilancia de la NSA desde 2013. Empresas como Apple y Cisco han negado cualquier colaboración con la NSA en el desarrollo de estas capacidades. En 2014, se inició un proyecto para implementar las capacidades del catálogo de la ANT como hardware de código abierto. Concretamente existe un programa bajo el nombre Dropout GE que permite acceder a cualquier IPone. Según la transparencia con información top secret que ha llegado a los medios, con este software es posible acceder a documentos del teléfono, a los SMS, a la lista de contactos, al buzón de voz, a la geolocalización, al micrófono y a la cámara, entre otras cosas. El intercambio de información entre la agencia y el terminal se realizaría de forma oculta, lógicamente, y cifrada.
Respecto a la telefonía móvil, la NSA tiene en marcha otros 3 programas que les permite acceder a más información. Tipón HX. Estación GSM que permite controlar la señal, llamadas, SMS, y la geolocalización. Candygram. Similar a Tipón HX, que además permite el control remoto por SMS. Monkey Calendar. Malware para las tarjetas SIM que permite acceder remotamente a la posición geográfica del mismo. Y sí, pueden hacer esto en cualquier momento, sin que te des cuenta. Y no sirve apagar el celular, ya que, teniendo la batería integrada, pueden hacer un estado de falso apagado. Así que, ellos pueden ver todo. Rex 84. Rex 84, diminutivo de Readiness Exercise 1984, era un plan designado por el gobierno federal de los Estados Unidos para probar la capacidad de detención de una gran cantidad de personas en caso de una guerra civil. El plan fue aprobado del 5 de abril al 13 de abril de 1984 bajo la presidencia de Ronald Reagan y concebido por Oliver North. Rex 84, léase abreviación de Readiness Exercise 1984, es un plan del gobierno federal de los Estados Unidos para comprobar su capacidad para detener grandes cantidades de ciudadanos americanos en caso de malestar civil o de emergencia nacional. Ejercicios similares a Rex ocurren periódicamente. Planes para redadas de personas en los Estados Unidos en tiempos de crisis son planeados durante períodos de creciente represión política tales como los raids Palmer y la era McCarthy. Por ejemplo, desde 1967 a 1971 el FBI mantuvo una lista de personas para ser detenidas en redadas como subversivas, bajo el nombre de la lista Alex. Según la especialista Diane Reynolds, el ejercicio incluyó disturbios civiles, huelgas y demostraciones mayores que podrían afectar la continuidad del gobierno o la movilización de recursos. Para luchar contra las actividades subversivas hubo autorización de los militares para implementar movimientos ordenados por el gobierno de poblaciones civiles a niveles estatal y regional, el arresto de ciertos segmentos no identificados de la población y la aplicación de la ley marcial. La existencia de un plan maestro de contingencia militar Garden Plot y un primer ejercicio similar Lantern Spike fueron revelados originalmente por el periodista Ron Rindenauer, quien resumió sus descubrimientos en el libro Garden Plot and the New Action Army. Rex 84 fue mencionado en las audiciones Irán-Contra en 1987 y subsecuentemente reportados por el Miami Herald del 5 de julio de 1987. Un número de sitios web y publicaciones alternativas que atraviesan el espectro político han hipotetizado sobre el material básico de Rex 84 y en muchos casos lo han hiperbolizado en una suerte de leyenda urbana o teoría de conspiración. A veces Rex 84 es citado como una extensión del King Alfred Plan, Plan Rey Alfredo, una estrategia para detener afroamericanos. Sin embargo, los hechos básicos sobre Rex 84 y otros planes de contingencia y la amenaza potencial que ellos suponen a las libertades civiles, si fuesen completamente implementados en una operación real, son tomados seriamente por especialistas y activistas de las libertades civiles. El alunizaje fracaso. La llegada del Apolo 11 a la Luna es un hito tan importante en la historia que, 50 años después, resulta difícil imaginar que la misión pudo haber tenido un final catastrófico. Richard Nixon, quien era presidente de Estados Unidos en ese entonces, era el encargado de informar si se cumplía o no el objetivo de enviar humanos a pisar la Luna y traerlos de vuelta a la Tierra. Y como aprendió el jefe del equipo de redactores de discursos del mandatario, William Bill Safire, tras hablar con funcionarios de la NASA, había una alta probabilidad de que sucediera una fatalidad, especialmente en todas las maniobras vinculadas a la Luna en sí. El trágico discurso que debía leer Nixon y que hoy se encuentra en poder de los archivos nacionales de Estados Unidos, elogiaba la valentía, sacrificio y espíritu de exploración de Armstrong y Aldrin. Incluso se detallaba que, previo a pronunciar el discurso, el presidente debía llamar a cada una de las futuras viudas. También se especificaba lo siguiente. Al terminar, un clérigo debe realizar el mismo procedimiento de un entierro en el mar, encomendando sus almas a lo más profundo de lo profundo, concluyendo con el Padre Nuestro. En concreto, esto es lo que decía el discurso. El destino ha querido que los hombres que fueron a la Luna a explorar en paz se quedarán en la Luna a descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanzas de rescatarlos. Pero también saben que existe esperanza para la humanidad en su sacrificio. Los dos han dado sus vidas por el más noble objetivo de la humanidad, la búsqueda de la verdad y la comprensión. Serán llorados por sus familiares y amigos. Serán llorados por su nación.
Serán llorados por la gente del mundo. Serán llorados por una madre tierra que se atrevió a enviar a 2 de sus hijos hacia lo desconocido. En su exploración, concitaron a la gente del mundo a sentirse como uno. En su sacrificio, unen más estrechamente la hermandad del hombre. En la antigüedad, los hombres miraban a las estrellas y veían a sus héroes en las constelaciones. En la actualidad, hacemos lo mismo, pero nuestros héroes son hombres de carne y hueso. Otros los seguirán, y seguramente encontrarán su camino a casa. La búsqueda del hombre no será negada. Pero estos hombres fueron los primeros y seguirán siendo los primeros en nuestros corazones. Todo ser humano que mire a la luna en las noches que vendrán, sabrá que hay un rincón de otro mundo que por siempre es humano. Armas psicotrópicas. El gobierno tiene todo tipo de secretos, pero solo un verdadero teórico de la conspiración podría sospechar que las armas psicoeléctricas son uno de ellos. Por eso resulta extraño que Mukrock, una organización de noticias especializada en presentar solicitudes de la Ley de Libertad de Información, FOIA, ante organismos gubernamentales estatales y federales, recibiera misteriosos documentos sobre el control mental, aparentemente por accidente. El periodista Curtis Waltman estaba escribiendo al Centro de Fusión del Estado de Washington, WSFC, una operación conjunta entre las fuerzas del orden del Estado de Washington y el gobierno federal para solicitar información sobre Antifa y los grupos de supremacía blanca. Obtuvo respuestas a las preguntas que formuló, pero también un archivo titulado ameffectsonhumanbody.zip. En su interior había documentos como este. Como estuve investigando esto para el iceberg bíblico de Reddit, les mostraré estas imágenes, por primera vez, traducidas al español. Borrado forzado de la memoria y acciones erróneas inducidas. Cambios inducidos en la audición tanto en la dirección como en el volumen aparente y a veces incluso en el contenido. Picor violento y repentino en el interior de los párpados. Manipulación forzada de las vías respiratorias, incluyendo el habla forzada controlada externamente. Aceleración del corazón sin causa aparente. Picazón violenta y sin erupción inducida a distancia, con preferencia por las zonas de difícil acceso, a menudo durante trabajos delicados o sucios. Empuje forzado del brazo durante un trabajo delicado o desordenado, causando lesiones o derrames. Atención especial a la zona genital. Picor, orgasmo forzado, dolor intenso. Dolor general intenso o sensación de agujas calientes clavadas en la carne. También sacudidas salvajes, a veces seguidas de breves períodos de rigor mortis. Lugar de picor difícil de alcanzar, arriba y abajo, nunca ninguna erupción, que a menudo comienza como la sensación de pequeñas descargas eléctricas. Demostración de neurocontrol doblando cada dedo del pie hacia atrás casi 90 grados, uno a la vez durante un par de minutos. Efectos generales. Sobrecalentamiento repentino, dolor en todo el cuerpo, privación del sueño forzado usando el campo de cafeína, inducción del sueño forzado, órdenes irresistibles de ve aquí, ve allí, quemaduras de microondas, descargas eléctricas. Los sujetos de prueba involuntarios también experimentan frecuentes allanamientos en casa y en el trabajo con ropa y mobiliario, papeles de negocios, archivos de computadora saboteados, modificados o robados. La investigación de la guerra psicológica es el motivo probable. Leer y bloquear pensamientos. Sueños controlados. Visiones forzadas en la vigilia. Algunas sincronizadas con el movimiento del cuerpo. Audición por microondas. Párpados transparentes. Tinnitus artificiales. Movimiento forzado de la mandíbula y chasquido de dientes. Temblor muscular forzado de los grandes músculos de la espalda. Manipulaciones forzadas precisas de las manos, a veces sincronizadas con las visiones forzadas de la vigilia. La primera transmisión exitosa no clasificada de la voz humana directamente en el cráneo de una persona viva fue realizada por el Dr. Joseph C. Sharp, del Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed en 1974. Mediante la transformación de la voz de un hipnotizador utilizando el sonido silencioso del cuello. Los métodos de Smirnov Scramble, utilizados en la Guerra del Golfo, es posible hipnotizar a un objetivo sin que éste sea consciente, desde la ocultación sin dejar rastro alguno. Espectro. Emisión o propagación de ondas, señal electrónica. Para hacer la comunicación, para identificar cualquier objeto que emite la frecuencia. El cuerpo humano emite una señal electrónica muy baja en forma de calor, ondas cerebrales, delta, teta, alfa, beta, gamma, etc. Campo electromagnético biológico. Es único para cada cuerpo humano. Esta es la frecuencia de la señal electrónica de identificación de cada objeto.
La señal electrónica del radar detecta el objeto, cuerpo humano, para la modulación de la onda cerebral humana. Es difícil averiguar la procedencia exacta de estas imágenes, pero es evidente que no se trata de material gubernamental. Una de ellas parece proceder de una persona llamada Supratik Shah, que se identifica como ingeniero de software. La diapositiva de mapeo cerebral no tiene ninguna fuente, y la imagen del cuerpo asaltado por armas psicotrónicas procede de Raven1net, que aparentemente no renovó su dominio. No está del todo claro cómo ha acabado en esta versión. Podría haber estado destinado a otra publicación, podría haber sido recogido para un próximo informe, o incluso podría ser de los archivos personales de un oficial de inteligencia que de alguna manera se mezcló en la publicación. O quizás, algún descuido al nivel MK Ultra. Solo el tiempo lo dirá. Nivel 6. Arma biológica capacidad extintiva. Fue en aquel lejano 2003 cuando nos enteramos de una noticia que podría ser un delirio de un periodista buscando atención de la manera más agobiante que podríamos conocer. En ese lejano 2003, por medio del New York Times, se dio a conocer la siguiente noticia. Estados Unidos ha desarrollado exitosamente un arma biológica, la cual, estiman, es más letal que la viruela, y que no dudarían en usar en caso de una guerra biológica. Los científicos han creado un virus altamente letal en un esfuerzo por desarrollar protecciones más fuertes contra las formas supervirulentas de la viruela. La ingeniería genética se basó en un virus conocido como viruela del ratón, que infecta a los ratones pero no es conocido por dañar a las personas. En ese virus, los científicos empalmaron un único gen que lo hacía superletal, y luego lo probaron en ratones tratados con diferentes combinaciones de una vacuna contra la viruela y medicamentos. Los científicos dijeron que los resultados mostraron que las mejores defensas resultaron bastante eficaces de la enfermedad mortal no solo en los ratones, sino probablemente en los humanos expuestos a viruela personalizada de diseño similar. Este tipo de investigación se ha debatido durante años, y los críticos volvieron a argumentar ayer que los supervirus creados en laboratorios podrían inspirar a los terroristas a crear sus propias enfermedades mortales. Los científicos especializados en la viruela del ratón sostuvieron que la investigación podría ayudar a disuadir el terrorismo al demostrar la aparición de enfermedades mortales. Esto anteriormente fue una falsedad que se sacó de contexto, al menos, en ese entonces, podíamos respirar aliviados. Hasta que, en 2014, la realidad volvió a golpear como un tambor a nuestros oídos. Yoshihiro Kawaoka. Un nombre que a priori no nos dice nada. Su trabajo como virólogo en la Universidad de Veterinaria Wisconsin apenas había despertado interés hasta ahora, ni entre la comunidad científica ni, mucho menos, entre el común de los mortales. Un anonimato que, deliberadamente, ha abandonado de la noche a la mañana. En sus manos está uno de los virus más mortales que se han conocido nunca. Se estime que, si se produce un mínimo fallo de seguridad en el laboratorio de Kawaoka, provocaría una pandemia mundial que, al menos, mataría al 5% de la población. Un riesgo nada insignificante, y además, injustificado, quien había mantenido en secreto el desarrollo de esta nueva cepa mortal del virus de la gripe aviar, resistente al sistema inmune. Los resultados del trabajo de Kawaoka no han sido publicados en ninguna revista científica, ni siquiera se ha dado cuenta de ellos en los informes sobre las investigaciones de su departamento de la universidad. Ahora se sabe que el pasado mes de enero reveló su experimento a un grupo de científicos durante una reunión secreta. Sin embargo, el diario The Independent ha sacado a la luz esta información, sobre la que se han mostrado horrorizados los virólogos consultados. Sus efectos serían mucho mayores a los causados por la Gran Gripe Española de 1918, que en tan solo un año acabó con la vida de entre 50 y 100 millones de personas. Después de la filtración, el científico ha argumentado que la finalidad de su experimento era mejorar el diseño de nuevas vacunas para combatir la gripe aviar. Este es el primer experimento conocido mediante el que se ha modificado genéticamente y de forma deliberada una cepa del virus H1N1 para hacerla resistente al sistema inmunológico. Los ejemplos de agentes infecciosos liberados accidentalmente en un laboratorio no han sido pocos a lo largo de la historia. El último caso más conocido fue el de una cepa del virus SARS, que se escapó de un laboratorio de máxima seguridad en 2007. Ocurrió en Pekín y el virus infectó a 9 personas hasta que logró detenerse su propagación.
Como plus a todo esto, en una escala del 1 al 10 sobre la seguridad bajo la cual se tiene el laboratorio de contención, explican los informantes, es de, entre un 7 a 8. Visiones de la CIA. Todo comenzó en la década de los 70, cuando el Instituto de Investigaciones de Stanford realizó un protocolo que permitió a las personas desarrollar habilidades psíquicas, especialmente la llamada clarividencia viajera, la cual radica en la visualización de objetos distantes, en tiempo y espacio, sin usar los sentidos. Encontrarás la prueba de ello en un documento disponible gratuitamente en la sección pública Reading Room del sitio web de la Agencia Central de Inteligencia. Los detalles contextuales son escasos en el documento, que lleva el modesto título de Exploración de Marte. 22 de mayo de 1984. Una breve nota explicativa indica que el sujeto recibió un sobre cerrado inmediatamente antes de la entrevista, pero se le indicó que no lo abriera todavía. Durante la entrevista propiamente dicha, el sujeto solo tuvo acceso verbal a las coordenadas geográficas elegidas, proporcionadas por las partes que solicitaban la información. Estas coordenadas enviaban al sujeto a Marte, hace 1 millón de años atrás. Sujeto. Estoy viendo, es como una percepción de una sombra de gente, muy alta, delgada, es solo una sombra. Es como si estuvieran allí y no están, ya no están. Monitor. Vuelve a un período de tiempo en el que están ahí. Sujeto. Murmura, es como si tuviera mucha estática en una línea y todo, se está rompiendo todo el tiempo, piezas muy fragmentarias. Monitor. Solo reporta los datos, no trates de unir las cosas, solo reporta los datos crudos. Sujeto. Sigo viendo gente muy grande. Parecen delgados y altos, pero son muy grandes. Llevan algún tipo de ropa extraña. En lo que sigue, la conversación salta rápidamente mientras el monitor indica al sujeto que investigue diferentes coordenadas, sin proporcionar ninguna otra información. A medida que el sujeto lo hace, describe algunos de los lugares de interés que observa, incluyendo un gran obelisco que le recuerda al monumento a Washington, canales tallados de fondo redondeado, como lechos de carreteras y, lo más llamativo, pirámides, como refugios contra las tormentas. En esas estructuras, encuentra a la gente sombría que había visto antes, hibernando. Son un pueblo antiguo, le dice al monitor. Están muriendo, ya ha pasado su tiempo o era. La tarjeta de 3 por 5 pulgadas en el sobresellado, que, recordemos, supuestamente pasó desapercibida hasta que todas estas visiones se desvanecieron, proporciona alguna pista sobre lo que el sujeto estaba presenciando. Como la fecha de un dibujo animado empapado de LSD, decía, se trata, en otras palabras, de un registro supuestamente real del intento de algún servicio de inteligencia real de visitar otro mundo a través de la proyección astral mientras examina su pasado lejano. La transcripción apareció en el sitio web de la CIA como parte de un gran volcado de documentos relacionados con la experimentación del gobierno estadounidense con fenómenos paranormales, proyectos a los que se les ha atribuido en varias ocasiones haber ayudado a resolver la crisis de los rehenes en Irán y que han sido simplemente ridiculizados por malgastar el dinero de los contribuyentes. Como pronto supe, este documento en particular era un producto del programa Stargate. Operación Northwards. Pocos documentos son tan enervantes para perturbarme, pero, este es uno de los que me ha dejado pensando demasiado, y con justo motivo. La Operación Northwards fue un plan del ejército estadounidense de 1962 que pretendía generar apoyo del pueblo estadounidense para una acción militar contra la Cuba de Fidel Castro, dentro de la más amplia Operación Mangosta, que era una iniciativa general contra Castro. El plan, que no fue llevado a cabo, requería varias operaciones encubiertas incluyendo actos de terrorismo de Estado real y simulados, como secuestros de aviones, contra objetivos civiles y militares estadounidenses en territorio estadounidense y cubano, para culpar por ellos al gobierno cubano. Este plan fue propuesto por altos cargos del Ministerio de Defensa estadounidense, entre ellos el presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, Lyman Louis Lemnitzer. El presidente de Estados Unidos en aquella fecha era John F. Kennedy. Este documento, previamente clasificado como secreto, fue hecho público originalmente el 18 de noviembre de 1997 por la John F. Kennedy Assassination Records Review Board, una agencia federal de Estados Unidos que supervisa la publicación de documentos gubernamentales relacionados con el asesinato de John F. Kennedy.
Un total de 1500 páginas de documentos militares, secretos en su día, fueron desclasificados por dicha agencia federal. Como respuesta a una solicitud de pretextos para una intervención militar por parte del jefe de operaciones del Proyecto Cuba, coronel Edward Lansdale, el documento lista métodos, que en algunos casos esbozan planes, que el autor pensó que cosecharían apoyo público e internacional para la intervención en Cuba. Estos eran ataques preparados para aparentar ser de origen cubano, con pérdida de vidas humanas en algunos de ellos. Era fundamental para el plan el uso de cubanos amistosos, exiliados cubanos que pretendían derrocar a Fidel Castro. Las sugerencias incluían lanzar rumores sobre Cuba empleando radios clandestinas, iniciar ataques simulados, sabotajes y disturbios en la base naval de la bahía de Guantánamo y culpar a las fuerzas cubanas. Bombardear y hundir un navío estadounidense en la base de Guantánamo, similar al incidente con el Maine en La Habana en 1898 que provocó la guerra con España, o destruir aeronaves estadounidenses y culpar a Cuba. La primera sugerencia del documento respecto al hundimiento de un navío era destruir un barco tripulado y por tanto resultaría en la muerte de miembros de la Marina, y existía una segunda en la que se emplearían barcos no tripulados y se simularían los entierros. El acoso de vuelos civiles, ataques a transportes de tierra y destrucción de aviones falsos americanos por aeronaves de tipo MiG serían útiles como acciones complementarias. Destruir un aparato no tripulado, haciéndolo pasar por avión comercial lleno supuestamente de estudiantes universitarios en viaje de vacaciones. Esta propuesta fue una de las apoyadas por la Junta de Jefes del Estado Mayor. Orquestar una campaña de terrorismo, que incluía el hundimiento real o simulado de refugiados cubanos. Podríamos desarrollar una campaña terrorista de la Cuba comunista en el área de Miami, en otras ciudades de Florida e incluso en Washington. La campaña iría dirigida contra refugiados cubanos en busca de asilo en Estados Unidos. Podríamos hundir una barcaza de cubanos en ruta a Florida, real o simulada. Podríamos fomentar atentados contra refugiados cubanos incluso hasta el extremo de herirlos en ocasiones que fueran a ser ampliamente publicitadas. Arrasar cosechas arrojando dispositivos incendiarios en Haití, República Dominicana u otros lugares. La operación Northwoods, que tenía el visto bueno por escrito del presidente Lyman Lemnitzer, presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor, y cada uno de los miembros de la Junta de Jefes del Estado Mayor, requería tirotear a gente inocente en calles americanas. Que fueran hundidos en alta mar barcos que transportaban refugiados cubanos. Una violenta ola de terrorismo lanzada sobre Washington D.C., Miami y otros lugares. Se incriminaría a personas por ataques con bombas que no habrían cometido. Se secuestrarían aviones. Empleando pruebas falsas, todo ello se atribuiría a Castro, dando de este modo a Lemnitzer y su cuadrilla la excusa y también el apoyo público e internacional que necesitaban para declarar la guerra. Escuchando todo esto, ¿a qué te recuerda? ¿Qué eventos se han suscitado en el mundo que tienen parecido? ¿Qué hechos atroces fueron llevados a cabo ante la incredulidad de la gente, en suelo estadounidense que puedan acordar con esto? En mi opinión, este documento desclasificado puede explicar más cosas de lo que se puede pensar, y a ti también, la próxima vez que sucedan cosas peculiares, que beneficien a pocos a costa de la vida de muchas personas. Esto quizás también pueda explicar aquello que no queremos conocer de nuestro mundo.